Ahora vamos a hablar sobre la sustancia blanca. Básicamente, cuando hablamos de sustancia blanca, hablamos de fibras nerviosas, de axones, que son estructuras subcelulares muy delgadas y que, en algunos casos, pueden llegar a ser muy largas. Tales fibras nerviosas se encuentran muy próximas entre sí, como las hebras de alambre de cobre en un cable. Dentro del sistema nervioso central, tales agrupaciones de fibras reciben distintos nombres según el caso. Vamos a hablar en esta clase y las siguientes, por ejemplo, de columna, tracto, comisura, lemnisco, etc. Podemos hablar de tres tipos de fibras nerviosas: fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. A nivel del cerebro, las fibras de asociación conectan estructuras grises ubicadas en el mismo hemisferio cerebral. En cambio, las fibras comisurales permiten la comunicación intrahemisférica entre estructuras grises. Y en el caso de las fibras de proyección, hablamos de fibras nerviosas que conectan estructuras grises ubicadas en diferentes niveles del sistema nervioso. En esta imagen vemos un preparado anatómico de cerebro al cual se le resecó una porción en su parte dorsal, o sea, esta imagen corresponde a una vista superior del preparado anatómico. La eliminación de dicha parte del preparado nos permite observar esta estructura blanca. Esto es el cuerpo calloso, la principal estructura blanca dentro de la categoría de las fibras comisurales. ¿Lo ven? Podemos ver fibras nerviosas que conectan partes de un hemisferio cerebral con partes del hemisferio opuesto. Ahora vemos un hemisferio cerebral, más específicamente al hemisferio cerebral izquierdo, en una vista lateral. Vemos que a este hemisferio cerebral se le resecó una porción. Aquí vemos el polo frontal y aquí al polo occipital izquierdo. La eliminación de esta porción del cerebro nos permite observar varios haces de fibras de asociación. Estas fibras conectan estructuras grises, ya sea corticales o subcorticales, de un mismo hemisferio. Algunas son más cortas, otras son más largas, conectando estructuras más o menos distantes entre sí, según el caso. En esta diapositiva vemos un ejemplo que pertenece a esta categoría de fibras de asociación. Nuevamente vemos una representación de un hemisferio cerebral izquierdo. Aquí vemos el polo frontal izquierdo y aquí al polo occipital izquierdo. Y este fascículo de fibras que conectan estas dos regiones de la corteza cerebral es uno de los más conocidos y del que vamos a hablar en el tema cerebro y lenguaje. Se trata del fascículo arcuado o fascículo arqueado. Este fascículo conecta el área de Wernicke con el área de Broca. Otro ejemplo importante de fibras de asociación es el caso del fornix. Esta estructura blanca conecta el hipocampo, una región cortical, con ciertos núcleos del hipotálamo. En esta imagen vemos una representación de una parte de un corte sagital medial de un cerebro. Un corte de este tipo nos permitiría ver al fornix. Entonces, si esto es un corte sagital medial, lo que estamos viendo debe ser la cara medial de un hemisferio cerebral. ¿Recuerdan que hablamos de esto en la clase de anatomía humana? En esta imagen vemos otro hemisferio cerebral, en este caso un hemisferio cerebral derecho, al que se le resecó una porción en su cara medial. O sea, podemos decir que esto sería una vista medial o interna de un hemisferio cerebral derecho. Otra vez, aquí vemos al polo frontal y aquí al polo occipital.
La eliminación de esta porción del cerebro nos permite ver una importante estructura blanca, la cápsula interna, el ejemplo más conocido dentro de la categoría fibras de proyección. La cápsula interna está compuesta por fibras que llevan información desde estructuras grises de niveles inferiores del sistema nervioso central hacia la corteza cerebral, y por fibras que envían información desde la corteza cerebral hacia estructuras grises jerárquicamente inferiores. En clases como sistema somatosensorial y sistema motor, volveremos a mencionar a la cápsula interna. En esta imagen también podemos ver a la cápsula interna y su relación con algunas áreas corticales. Ahora pasamos al tema vaina de mielina. Las fibras nerviosas, también llamados axones, pueden estar parcialmente recubiertas por unas estructuras subcelulares que conocemos como vaina de mielina. Básicamente se trata de un medio que mantiene aislada a la fibra nerviosa del medio extracelular. Y, como explicaré en otra clase, esto permite que el impulso nervioso se desplace a una mayor velocidad a lo largo de la fibra nerviosa. A las fibras nerviosas que poseen tal vaina de mielina las llamaremos fibras mielínicas. Y a las que carezcan de la vaina de mielina las llamaremos fibras amielínicas. Para finalizar esta sección de la clase, vamos a hablar de las acepciones que tienen los términos aferencia y eferencia. Empecemos con el punto de vista funcional. Por una parte, cuando usamos el término aferente, hacemos referencia a aquella información procedente de la periferia del sistema nervioso y que es transportada mediante fibras nerviosas hacia estructuras centrales del sistema nervioso. Tal información es de tipo sensorial, o sea, la información acerca de los estímulos sensoriales, ya sean estos internos o externos, debe ser transportada hacia el sistema nervioso central para que sea reconocida y posteriormente interpretada. En cambio, usamos el término eferencia para hacer referencia a aquella información que procede de estructuras centrales hacia las estructuras como, por ejemplo, los músculos esqueléticos. O sea, lo contrario a lo que ocurre con la información aferente. Desde este punto de vista, lo eferente hace referencia a lo motor. Entonces, lo aferente lo vamos a relacionar con lo sensorial y lo eferente lo vamos a relacionar con lo motor. Por ejemplo, en esta diapositiva, vemos el circuito nervioso que controla el diámetro de la pupila y que desarrollaré en la siguiente sección de esta clase. Vemos que la información emitida por un órgano sensorial es transportada mediante un nervio sensorial hacia cierta parte del sistema nervioso central, donde es integrada por una estructura gris, la cual ordena un centro motor que envíe a su órgano efector información acerca de la respuesta adecuada que debe ejecutar. Desde un punto de vista anatómico, los términos aferencia y eferencia tienen relación con las conexiones que una estructura gris estableció con otras. Entonces, los inputs que una estructura gris recibe desde otras estructuras grises, pertenecientes a niveles inferiores o superiores del sistema nervioso central, representan sus aferencias. Tales inputs o señales de entrada pueden ser positivos o negativos. Por el contrario, los outputs que una estructura gris envía hacia otras estructuras grises del sistema nervioso constituyen sus eferencias. Los outputs o señales de salida también pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, la pars compacta de la sustancia negra del mesencéfalo recibe aferencias desde ciertas regiones de la corteza cerebral, y el núcleo estriado es la principal eferencia de esta estructura gris. El núcleo subtalámico
recibe aferencias desde el globo pálido externo y envía eferencias hacia el globo pálido interno y la pars reticulata de la sustancia negra.